Buenas noches, ¿me Hola, profe, escuchan? buenas noches. Hola, ¿Cómo buenas andan? noches. Sí, sí. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, bien, ya terminando el miércoles, día mitad de semana. Un poco cansado. Bueno, ¿cómo Cansa van la con la mitad de materia? semana. ¿Qué? Cansa cuando llegamos a mitad de semana. Sí, y esta hora es mortal. Así que antes teníamos los viernes, me acuerdo, a las 8 de la noche, después lo cambiamos a los miércoles, que es un poquito más llevadero. Los viernes a las 8 de la noche, por ahí, tanto para ustedes como para nosotros, es también medio cansador. Así que bueno. ¿Cómo andan con la materia? ¿Qué andan viendo? ¿Qué vieron con Rodrigo Bien. ayer? Ayer Cuestión de vimos activos y pasivos vimos ayer, eso. entre otras cosas. Bien. Bueno, esperemos no repetir tema como le pasó a Luciana. Hoy yo les preparé tarjeta de crédito. Vamos a ver un poco el funcionamiento del contrato de tarjeta, un poco el sistema, un poco el tema de responsabilidades, relacionando un poco con defensa del consumidor. Y bueno, eso sería el tema de la clase de hoy. Y si tienen alguna pregunta de las clases anteriores de los temas míos, me preguntan. Y bueno, arrancamos. ¿Estamos? Vamos. Hoy vamos a ver el tema, el fenómeno de la tarjeta de crédito, que es un fenómeno que hoy por hoy es ya como si uno pagara con efectivo pago en la tarjeta. No vamos a entrar en un poco en el circuito cotidiano que tenemos con la tarjeta de crédito. Sí, podemos decir que desde el punto de vista financiero, la tarjeta es calificada como dinero plástico, cada vez incentiva más su uso. Si uno por ahí se fija un poco en los planes que emanan del gobierno, o cuando uno va en comercio, se fomenta mucho la compra en cuotas, también un poco por la inflación y por la realidad del país, también se fomenta un poco el consumo en cuotas fijas, entre comillas, como para amortizar, digamos, por ahí una inversión, generalmente por ahí un monto grande que tenemos que adquirir, lo adquirimos en cuotas y diferimos el pago durante un tiempo largo como para que duela menos, digamos, entre comillas, ¿no? La importancia de la tarjeta de crédito, o sea, la importancia que fue adquiriendo con el tiempo, tiene un poco que ver con esto que les decía recién, con el desempeño del sistema económico, con esa finalidad, esa función que tienen los titulares de las tarjetas, de ir a los establecimientos adheridos, comprar bienes, adquirir servicios, y también se genera una relación de confianza, digamos, con el establecimiento, que ahora más adelante vamos a desarrollarlo un poquito más, que va a desencadenar también en responsabilidades por parte no solo del establecimiento donde nosotros usamos la tarjeta, digamos, físicamente, sino también del emisor de la tarjeta o de aquel establecimiento que da el nombre de la tarjeta para que otro la emita en el país, por ejemplo. No solamente tenemos que ver la tarjeta como o sea, la expansión del sistema de tarjeta de crédito, no solamente tiene que verse desde la compra física que vamos a hacer nosotros a un establecimiento, sino también con la compra a distancia. Ya hoy por hoy la tarjeta de crédito nos sirve para adquirir bienes en el exterior, nos sirve para contratar excursiones en el exterior si nos vamos, en otra provincia, en otra localidad. Entonces, el fenómeno se ha masificado de tal manera que hoy por hoy uno no concibe, digamos, un poco una vida sin una financiación con tarjeta de crédito. Entonces, si nos metemos un poco en las funciones que tiene la tarjeta de crédito, este sistema de tarjeta de crédito, yo la tarjeta de crédito en general, después vamos a ver que la ley va a hacer una clasificación en tarjeta de crédito, tarjeta de débito. En general hablamos, cuando les menciono tarjeta de crédito, hablamos del sistema en general de lo que es la financiación o la tarjeta de crédito en sí. Entonces, si definimos o puntualizamos las funciones de la tarjeta de crédito, bueno, vamos a encontrar que permite el cumplimiento de obligaciones de dar sumas de dinero sin necesidad de desembolsar billetes. Como consecuencia de esto, vamos a ver que la tarjeta es un instrumento de crédito. Ustedes vieron con Sandra, me parece el lunes, lo que es apertura de crédito, ¿puede ser?
cuando el banco les da crédito. Bueno, la tarjeta de crédito es un poco también esto, es un instrumento de crédito por intermedio del cual un usuario accede a líneas crediticias ofrecidas por el emisor. A su vez también cumple una función de garantía, ¿no? Por el establecimiento adherido, digamos, donde yo hago la compra, tiene una garantía de que yo estoy pagando, por ejemplo, en tarjeta Visa, y esa tarjeta Visa es un medio confiable que, si yo compro en cuotas, después las cuotas se las va a ir pagando el establecimiento. Y también funciones múltiples, como puede ser, por ejemplo, realizar operaciones bancarias de varios tipos, incluso algunas permiten extraer fondos de cajeros automáticos, consultar cuentas, etc. Principalmente las funciones que tiene la tarjeta de crédito van a ser esas. En cuanto al concepto de la tarjeta de crédito, si van a los libros, si van a leer Lorenzetti o por ahí Farina, cuando hablan de tarjeta de crédito, incluso la jurisprudencia también les va a decir que en un principio se vio la tarjeta de crédito como un documento. O sea, la tarjeta plástica, digamos, esa tarjeta que se puede examinar materialmente por una banda magnética, que la tenemos en la billetera, en el bolsillo, y visualizada, digamos, como incluso un dinero metálico. Básicamente la estructura del documento. El artículo 4 de la ley de tarjeta de crédito, que es la 25065, yo hoy les voy a puntualizar más o menos los artículos que tienen que saber. Como les dije siempre en las clases, a mí me gusta repetir los artículos, les voy a hacer mención, los que tengamos que enumerarlos los enumeramos un poco más. Péganle una leída a toda la ley, pero hagan foco en los artículos o en las funciones o en los detalles que vamos a ver en la clase para el examen, ¿no? El artículo 4 de la ley tiene una definición de la tarjeta como documento. La denomina genéricamente como un instrumento material de identificación del usuario, que puede ser magnético o de otra tecnología, emergente de una relación contractual entre el titular y el emisor de la tarjeta de crédito. El artículo 4 da una definición de la tarjeta como documento. Sin embargo, se considera que esta definición es insuficiente, porque deja de lado un montón de espectros como los que recién les enumeré dentro de las funciones de la tarjeta de crédito. Entonces vamos a ver que hay una segunda posición, o una segunda definición, o conceptualización de la tarjeta de crédito, que la va a definir como un contrato. Un contrato enmarcado por ahí en una relación triangular, vinculada a dos contratos puntualmente. El contrato que hay entre el emisor y el usuario, o sea, aquella entidad que emite la tarjeta de crédito, una empresa especializada, que celebra un contrato de tarjeta de crédito con su cliente o usuario, que va a ser el que va a llevar la tarjeta de crédito al comercio, a través de la cual ese contrato le va a permitir adquirir bienes o servicios con un crédito a corto, mediano o largo plazo. Por ejemplo, un contrato que suscriba, no sé, Visa o el Banco Galicia, que les dé la tarjeta Visa a un consumidor determinado para que realice compras de bienes o servicios. Y por otro lado, otro contrato que va a ser el contrato que va a ser el emisor de la tarjeta con el negocio. ¿Para qué? Para que el negocio publicite que está adherido al sistema de esa tarjeta de crédito y los consumidores puedan, digamos, ir a realizar sus compras a ese comercio o contratar servicios, en el caso que sean, por ejemplo, viajes, etc. Le podemos agregar otro contrato a esta relación. Dijimos emisor de tarjeta consumidor, dijimos emisor de tarjeta comercio, y el tercer contrato, que es el lógico contrato de compraventa que celebra, obviamente, el consumidor con el comercio. Entonces se ven como una relación triangular focalizada en dos contratos principales, que son los que les dije primero, y un tercer contrato que es el individual, que es el consumidor. Entonces, visualizado de esta forma, el contrato se dijo, bueno, sí, está bien, es correcta, pero, sin embargo, quedan algunas cosas fuera de esta triangulación contractual. Entonces llegamos a un tercer concepto, que es el más completo por ahí, y es el que ve a la tarjeta de crédito o al sistema, porque este tercer concepto se trata de conceptualizar la tarjeta de crédito como un sistema, con un enfoque sistémico, que permite explicar, digamos, este cúmulo de relaciones que yo les enumeré en la definición anterior, ese nivel contractual, esa triangulación que hay entre todas las partes, un nivel sistémico propiamente dicho, que es que está vinculado con la masividad que tiene este sistema de tarjeta de crédito, que llega a innumerables personas. Antes la tarjeta de crédito la podía sacar
solamente por ahí aquellas personas que tenían ingresos determinados, y hoy por hoy, diríamos que casi cualquier persona, salvo que tenga un inconveniente financiero, puede llegar a celebrar un contrato de tarjeta de crédito. Entonces, le podemos agregar un tercer enfoque dentro de este enfoque sistémico, que es el institucional, que son estados por las reglas institucionales que emergen no solo de la ley de tarjeta de crédito, sino también de las reglamentaciones propias del Banco Central, que es el organismo de contralor que controla que los contratos estén suscritos de determinada manera, que el interés sea de determinada manera, que incluso hay una reglamentación del Banco Central que protege las operaciones que realizan los consumidores. Incluso de hace unos días sacó también, relacionada con el sistema bancario, una reglamentación que regula todo lo que es materia de estafas y phishing y fraude bancario. Donde muchas veces hay falsificaciones de tarjetas de créditos, de datos, clonaciones de tarjetas, etc. Entonces, este enfoque es el que nosotros desde la cátedra propongamos como el correcto, si se podría decir, en cuanto a si vamos a definir la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito como un sistema conectado, como un negocio jurídico completo, como un negocio conexo. Ustedes seguramente ya cruzaron contratos y vieron lo que es la conexidad contractual. Bueno, acá es uno de los vivos ejemplos de conexidad contractual, donde hay un montón de contratos interrelacionados que posibilitan, incluso, más adelante lo vamos a ver en la clase, que el consumidor pueda ir no solamente contra el emisor de la tarjeta, sino también contra aquella empresa que da el nombre, o que presta la tarjeta, o que da autorización para emitir la tarjeta, que puede ser una empresa internacional como Visa, Mastercard o Argencard, ¿no? Que es lo más conocido. Este enfoque incluso lo tenemos resaltado también en el artículo 1 de la ley de tarjeta de crédito. Después cuando lo vayan a leer van a ver que habla del sistema de tarjeta de crédito. Entonces, definición, si pedimos la definición, el concepto, bueno, hacer un poco hincapié en este enfoque sistémico de negocio jurídico completo y de contratos interrelacionados. No quedarse solamente con un enfoque documento, un enfoque solamente contractual. Entonces, ¿cómo entran los bancos a jugar un poco? Por ahí algo Rodrigo ya les mencionó. Los bancos, en este caso, actúan generalmente formando sociedades emisoras de tarjetas de crédito, como pasa, por ejemplo, con Banelco, que sirve como tarjeta de débito, o bien también vinculándose con las grandes empresas, como yo les decía, Visa, Mastercard, que son las que dan autorización para que el banco emita una tarjeta con la marca o logo Visa, digamos, ¿no? Sin perjuicio del cual, también vamos a ver más adelante, que Visa tiene funciones dentro del sistema como organizadora, administradora, e incluso impone pautas dentro del sistema de tarjeta de crédito. ¿Cómo sería entonces un poco, entrando en la operatoria de la tarjeta de crédito? Particularmente cómo son los contratos, cómo es la celebración de los contratos. Bueno, la relación entre el banco y la empresa local filial del titular de la tarjeta, que va a actuar como administradora del sistema, es una relación comercial, mediante la cual el banco le va a pagar un canon o una suma de dinero para emitir o colocar la tarjeta en el mercado, y la empresa filial, digamos, de la internacional, que estamos hablando de Visa o marcas conocidas como Mastercard, va a actuar como administradora del sistema y se va a obligar a pagar al banco también un canon o retribución por la cantidad de usuarios que se vinculan al sistema e incluso por la cantidad de proveedores que se adhieren al sistema. Eso por un lado. Por otro lado van a ver la relación entre el banco y el usuario de la tarjeta. Una relación de consumo, una relación donde el banco asume la obligación de financiarle a sus clientes los consumos que realicen, diferírselos en cuotas, y estos pagar periódicamente justamente estas cuotas o las cuotas que les correspondan. Cuando hablamos de cuotas fijas o cuotas sin interés, no hay que dejarse engañar, porque siempre la cuota va a tener un valor intrínseco que va a ir más allá del valor del producto, ¿no? El costo financiero anual, el costo financiero total. Incluso muchas veces cuando hablamos de promociones, seguramente se han dado cuenta que hay un 30% de descuento, pero el producto se remarca, no es el mismo valor que tenías hace 2 semanas. Bueno, en sí la relación es de crédito a largo plazo y, como les dije, entonces el banco le financia y el usuario lo que se compromete es a pagar esas cuotas. Después vamos a ver qué consecuencias hay si no se paga, etc.
Por otro lado, van a ver la relación entre el banco y los comercios o comerciantes o las empresas adheridas. El banco va a procurarse la adhesión, le va a procurar la adhesión al sistema, digamos, a estos comercios, sean clientes del banco o no, y van a tener que aceptar los pagos que realicen los consumidores cuando van con su tarjeta de crédito al comercio y le dicen, bueno, yo tengo tarjeta Visa, ¿cuántos pagos puedo hacer? En base a tal vez pautas que le brinde el banco o incluso la administradora del sistema, que puede ser Visa. Muchas veces, cuando hay semanas que son promociones que uno puede pagar 12 cuotas o 6 cuotas, y hay veces que uno solamente puede realizar 3 cuotas sin interés. Más de 3 cuotas hay interés. Bueno, eso va de acuerdo a las reglamentaciones o el contrato que suscriba, digamos, ese comercio con tanto el banco como después el banco con la entidad administradora de la tarjeta. Y por último, la relación entre consumidores y comercios. También una relación de consumo, donde va a prevalecer la confianza, y por otro lado, vamos a hablar generalmente de contratos de compraventa, ¿no? Compraventa de bienes o de servicios. Entrando un poco, profundizando un poco más el tema de la conexidad contractual, vamos a ver que el Código Civil y Comercial de la Nación regula la conexidad, cuestión que en el Código Civil no estaba regulada. Puntualmente la va a regular en el marco general de la teoría del contrato, en los artículos que van del 1073 al 1075, y que por ahí dan un marco general de la conexidad, pero por ahí en algunos temas puntuales o particulares, que más adelante vamos a ver, hacen un poco agua, digamos, para regular en forma completa esta conexidad contractual que se da en un negocio jurídico complejo, perdón, como les decía, que es el de la tarjeta de crédito. Si bien el 1073 del Código Civil y Comercial va a brindar una definición autosuficiente de cuándo va a existir conexidad, le va a decir que va a haber conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hayan vinculados entre sí, por una finalidad económica. Creo que este es el punto neurálgico de la conexidad contractual, y más que nada en el sistema de tarjeta de crédito, o cuando vayan a haber contratos conexos. Más allá que haya 2, 3, 4, 5, 6 contratos, lo importante es que haya una finalidad económica común entre todos esos contratos. Y acá, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál sería, digamos, esta finalidad económica común en este sistema de tarjeta de crédito? Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres, pero tiene que ser común a todos. ¿Qué les parece? Yo creo que Negocio todos, comercial. sí, todos buscan una retribución en este caso. O sea, el banco busca la suya, la empresa al adherirse con el banco, por ejemplo, también, los comerciantes también. O sea, ganar algo, por decirlo en criollo, Sí, con la utilización de esa tarjeta, bien, y que todos salgan beneficiados. bien. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Está bien eso. ¿Algo más? ¿Qué buscará el comercio? ¿Qué finalidad tiene el comercio? Vender. Vender Vender más. las mercaderías. Vender más. Bien. ¿Qué finalidad tiene el consumidor? Comprar. Más allá de comprar. Cuando usa la Goce de las tarjeta, ¿qué cosas. buscamos con la tarjeta? Diferir el pago. Financiación. Financiamiento. Claro. Financiar. Diferir el pago. Sean 3, sean 6, depende de la capacidad que tengamos, depende de lo que nos convenga. ¿Qué busca el banco? Ganar plata. Ganar plata, por supuesto, siempre. Eso siempre. Cuanto más, mejor. Aumentar su cartera de clientes. Aumentar los clientes, exactamente. Entonces, ¿cuál es la finalidad común? La expansión del comercio a través de un diferimiento o una apertura de crédito que permite expandir el consumo, por un lado, y generar ganancias, por el otro, tanto para comercios como para bancos, o organizadoras del sistema como puede ser Visa. ¿Bien? Visa no solo gana con las comisiones, sino también con su marca. Está dando un goodwill, está dando algo reconocido. O a ustedes por ahí le da lo mismo sacar una tarjeta Visa o Mastercard que por ahí, no sé. No La Cabal. Claro, con una Cabal. No es por desprestigiar ninguna tarjeta, pero digo, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. A más expansión de la tarjeta, más prestigio.
a más solvencia mejora, ¿quién da más cuotas? Esta, bueno. ¿Quién te mata menos con los intereses? Esta, bueno. ¿Con quién contratamos? Con esta. Entonces, un poco es eso. La finalidad económica apunta a eso. Una finalidad económica común, que puede tener un foco en el comercio, pero depende del sujeto que intervenga, también va a tener su propio interés. Pero todo está interconectado. El sistema no va a funcionar si una pata sale. Si sale el comercio, no hay ventas. Si sale el consumidor, no hay consumo. Y si sale el banco, no hay financiación. Porque el que pone también el que financia es el banco, o la entidad emisora, en el caso de una entidad financiera, ¿no? Entonces, por ahí vemos también una conexidad específica cuando también nos venden paquetes financieros, ¿por qué no? Los paquetes financieros también tienen una conexidad. No solamente tenemos la tarjeta de crédito, sino también tenemos interconectados la cuenta corriente, la caja de ahorro, ¿no? Entonces, todo es un sistema interconectado que lo que va a permitir también, más allá de ser celebrarse generalmente por contratos de adhesión, va a permitir que haya tal interconexión que el consumidor pueda ir contra toda la cadena, digamos, que interviene, digamos, en esa red contractual conexa, ¿no? En el caso que tenga un daño. Justamente por esta conexidad. Perdóname, ¿los Sí. seguros también entrarían, los seguros bancarios que te ofrecen? ¿El seguro también entraría dentro de la conexidad? También, sí, ¿por qué no? Entraría dentro de estos paquetes financieros, porque también, por ejemplo, si vamos el caso de la tarjeta de crédito, hay seguro de vida, pero se ve más también en los préstamos que te sacan. Cuando uno saca un préstamo, también está el seguro de vida incluido. Pero sí, cualquier contrato que esté interconectado, sin el cual no pueda celebrarse, digamos, el negocio, forma parte del vínculo conexo, el seguro también, seguro de vida. No, yo te hablo de los seguros que ofrecen las entidades bancarias junto con el paquete de tarjetas. Te hablo más que nada para saber si como consumidor podés ir en forma solidaria contra todos si hay algún problema de no cumplimiento. ¿Es solidario? ¿Seguro puntual de qué seguro me estás hablando? ¿Viste los seguros que te ofrece el banco? Que te dice, bueno, si sos cliente del banco, Pero con tarjetas, ¿qué asegurarías? ¿Qué seguro? tu ¿Seguro sobre casa, qué? tu auto. Ah, bueno, no, si hablamos de un seguro que tiene que ver con otro bien, no entraría dentro del sistema. O sea, más allá que esté dentro del Ah, ok, paquete ok. financiero que No te son ofrece, no tiene, claro, no estaría dentro de esa finalidad común que estaría dentro del sistema de tarjeta de crédito puntual. Sí vas a poder ir, por el seguro mismo, si tenés un problema derivado del seguro, que te cobren, por ejemplo, comisiones que no estaban pactadas, o cargos administrativos que no estaban pactados, o te incumplan determinada cobertura que estaba pactada, ahí vas a poder ir contra el banco que te ofreció el servicio y contra la aseguradora que es la que te está asegurando. Porque el contrato vos lo celebras, si te lo ofrece el banco, con el banco. Hay un vínculo de confianza que también se da en el sistema de tarjeta de crédito. Un vínculo de confianza que vos contratás con el banco y una aseguradora y te dan determinada confianza para que vos llegues a ese contrato y mensualmente pagues un canon para que te brinden una cobertura. Entonces, en ese caso sí, pero dentro del marco del contrato de seguro, no dentro del contrato de tarjeta de crédito. Salvo que ese seguro esté incluido en la tarjeta de crédito, para la tarjeta de crédito o en relación a la contratación con la tarjeta de crédito. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? gracias. Respecto a la responsabilidad, por ejemplo, de los hechos en los cuales pueda incurrir el proveedor, la temática implica cómo se maneja la responsabilidad frente a terceros. El artículo 43 de la ley de tarjeta de crédito, puntualmente cuando habla de las controversias entre el titular y el proveedor, va a específicamente decir que el emisor es ajeno a la controversia entre el titular de la tarjeta y el proveedor, derivados de la ejecución de prestaciones convenidas. Pero cuando hablo de proveedor, hablo de comerciante, ¿no? Sin perjuicio de lo cual, más allá de esta estipulación del artículo 43, está discutido esto, y podría irse contra el emisor de la tarjeta de crédito, porque hablamos de que cuando uno también cuando el consumidor va a contratar o a comprar un producto,
va al comercio porque el comercio ofrece la adhesión de Visa, y eso también genera un vínculo de confianza, tanto para el que vende dentro del comercio como para el consumidor, porque también enmarca la compra dentro de un sistema que le da confianza de que Visa es una organización seria, que es una organización que no te mata con los intereses. Entonces, si yo tengo un problema con el comerciante y tengo un daño, está discutido en doctrina si se puede ir contra el emisor, y hoy por hoy, con las reglas de consumo, se está haciendo cada vez más lugar a que podamos ir en esa cadena de responsabilidad contra el emisor, digamos, de la tarjeta. Volviendo un poco a la parte general, si hablamos de qué normativa se le va a aplicar al sistema de tarjeta de crédito, ¿qué vamos a aplicarle? A ver. Si yo les pregunto en el examen, ¿qué norma o qué normativa se aplica al sistema de tarjeta de crédito? En base a lo que hablamos hoy. Yo les mencioné casi todo. ¿Qué aplicamos? La normativa de la ley y La de- 24240. Bien, la ley de tarjeta de crédito, 1. Ley de consumidor, 2. Perfecto. ¿Qué más? y el artículo 1073. Código Civil y Comercial, en su conjunto, Sí, no solo el 1073, sino todo lo que es conexidad. Incluso también podemos aplicar sí, la contrato de relación de compraventa consumo. en la relación consumidor-comercio. ¿Y qué Las más? normativas del Banco Central. Y las normativas del BCRA. Exactamente. Bueno, ese es el plexo normativo que se aplica. Perfecto, lo saben. ¿Y un artículo más? ¿Algo más importante? ¿Algo más La arriba de todo esto Constitución que hay? Nacional, la Constitución. Es el 42 de la Constitución también, por el vínculo de confianza o lo que tiene que ver con el consumidor. En cuanto a las clases de tarjeta de crédito, vamos a ver que la ley va a nombrar, como les dije, la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito. En cuanto a la finalidad, la de crédito va a ser justamente la que difiere el pago, digamos, de las obligaciones que asumimos en determinadas cuotas o en el tiempo, mediante la concesión de un crédito, y el débito, obviamente, lo que hace es, creo que está en el artículo 2 de la ley, sería como un medio para la realización de un pago a través de una cuenta que tiene el banco, pero debitándolo en una cuota. Ya acá no diferimos del pago en el tiempo, sino que es pagar para que se debite de una cuenta bancaria que tenemos contratada con el banco. Después, por ahí hay otra clasificación en cuanto a los sujetos que intervienen. Se pueden clasificar en tarjetas bilaterales cuando interviene solo la entidad bancaria y el titular de la tarjeta, o tarjetas trilaterales cuando ya involucramos por ahí la entidad emisora de la tarjeta con el titular de la tarjeta, y por ahí si también tiene una emisión o una participación en la emisión un establecimiento donde yo voy a consumir, podemos hablar de una tarjeta trilateral, pero bueno, lo normal es hablar de un contrato bilateral o tarjeta bilateral, y sepan diferenciar estas tarjetas, lo que es una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito, que lo saben por el uso propio que tienen ya en la vida diaria. Entonces, caracteres del contrato surgen solo de lo que venimos hablando. Hoy es típico porque está en la ley de tarjeta de crédito, es bilateral, es oneroso, es conmutativo, es formal porque tiene que formalizarse por escrito el contrato, los vínculos son por escrito, incluso podemos hablar de un contrato electrónico cuando celebramos compras electrónicas a través de Internet. Es de adhesión, es de duración, y vamos a entrar en el carácter discutido del contrato de tarjeta de crédito, y es este carácter que si es consensual o si es real el contrato, cómo termina de formarse este contrato de tarjeta de crédito. El artículo 8 de la ley de tarjeta de crédito va a disponer que el contrato de tarjeta de crédito entre emisor y titular va a quedar perfeccionado solamente cuando se firma el mismo, se emiten las tarjetas y el titular las recibe de conformidad, entregándose copias del contrato, obviamente, no solo por la ley de tarjeta de crédito, sino por la ley de defensa del consumidor, a cada parte. El artículo 9 también les va a decir que la solicitud de emisión de la tarjeta de crédito y la firma del fiador no van a generar responsabilidad para el solicitante, ni van a perfeccionar la relación contractual. El juego de todos los artículos pareciera inducir a que el contrato sería real. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que sería real, según esta definición o estos caracteres? ¿Por qué sería real?
¿Qué es un contrato real? Vamos, estos contratos. ¿El contrato ya está dentro o no? ¿O no? No estoy Me segura, o muero. sea, yo lo estoy relacionando con reales, pero Esto no es un no te- examen, es una conversación, no estoy tomando examen, es para charlar, no sé, yo también me equivoco cuando doy las clases. ¿No es el que se No sos perfecciona cuando se entrega el objeto? Exactamente, el Claro. contrato real es el que se perfecciona con la entrega de la cosa. Y en el caso de la tarjeta de crédito sería cuando el titular la recibiera, pareciera, ¿no? Por este artículo 8 y 9. Pero ¿a qué da lugar esto? ¿A qué daría lugar? ¿O a qué dio lugar? Y justamente por eso nosotros decimos que el contrato no sería real, sino consensual. ¿A qué da lugar? A que cuando yo no quiero cumplir con mis obligaciones, digo que no recibí la tarjeta. Entonces no se perfeccionó el contrato nunca llegó a perfeccionarse y yo no tendría por qué cumplir con una obligación o con un consumo. Por ejemplo, si es real, se perfecciona la entrega de la cosa, ya está. Entonces, más allá de este carácter o de esta definición que por ahí tiene la ley de tarjeta de crédito, vamos a decir que el contrato es consensual. ¿Y cuándo se va a perfeccionar? Se va a perfeccionar con la firma del contrato ante la entidad bancaria, cuando yo presto mi consentimiento frente al banco, y digamos que la recepción de la tarjeta de crédito no haría el perfeccionamiento del contrato, sino tal vez haría un poco a la puesta en funcionamiento, por decirlo de alguna forma, del contrato en sí mismo, para evitar estos manejos por diferentes fallos que después fueron surgiendo, donde, no sé, la defensa de los deudores era que no habían recibido la tarjeta de crédito, obviamente a propósito. Sujetos del contrato. Igual este tema del ser real o consensual está discutido incluso, es muy discutido en doctrina. De esto yo por ahí les doy un poco la opinión nuestra y la opinión en base a la jurisprudencia que fue surgiendo con el tiempo. Pero, por ejemplo, O sea autor que, de por ejemplo, en el examen estaría bien cualquiera de los dos, o los dos. Si la justifican, sí. Ok. Si justifican por qué es una u otra, sí. Pueden Ok. pueden decir que es real, porque la ley estipula que Porque se la ley. perfecciona con la entrega de la tarjeta, con estas 4 cosas, pues no es solamente la entrega de la tarjeta, el contrato, el envío, la emisión y la recepción. Mm. ¿Bien? Entonces ahí pueden decir que es real por eso, por ejemplo. Una parte lo dice así, otra parte dice que es consensual porque, para evitar estas maniobras fraudulentas y porque estamos frente a un contrato donde yo brindo mi consentimiento y la emisión de la tarjeta ya implicaría que el contrato está celebrado y la recepción sería como un principio de ejecución del contrato, no el perfeccionamiento del contrato en sí mismo. ¿Bien? Sí. Una pregunta. Sí. Yo he recibido tarjetas de crédito directamente a mi domicilio y sin tener cuenta en el banco, por ejemplo. Sin tener cuenta en el banco. Y se perfeccionaba, digamos así, o se habilitaba con la habilitación propiamente dicha. O sea, yo tenía que ir con la tarjeta, llamar a un número, no me Sí, acuerdo, llamar a un o ir al 0800, claro, banco, sí. o ir al banco, pero no había que firmar nada, no había que firmar ningún contrato. Y yo no recuerdo haber firmado ningún contrato con las Bueno, tarjetas. por la ley de defensa del consumidor ya ese contrato no sería válido. A ver, si uno recibe la tarjeta, la habilita, empieza a consumir, empieza a pagar los resúmenes, digamos que uno está prestando consentimiento para la operatoria. Claro, claro. Bueno, Digamos que ahí no sería válido decir, no, a ver, sí sería, yo fui, pedí mi contrato, pedí mi ejemplar, como dice la ley, no solo la de consumidor, sino la tarjeta de crédito, me tienen que dar mi ejemplar. Bueno, ante la negativa de eso, uno puede pedir la nulidad del contrato, por ejemplo. ¿de qué Ahora, si uno contrato? sigue... ¿De qué contrato? Si no hay nada, me llega por correo una tarjeta Visa El diciendo... contrato está porque el contrato marco de adhesión está, el tema que uno no lo firmó. Claro, Uno está bueno, dando pero si no lo firmo es como si no estuviese.
Por supuesto, porque no dio su consentimiento para que le manden la tarjeta para consumir con la Tal tarjeta. cual, pero Exactamente. entonces, Ahora, si uno empieza a consumir con la tarjeta y a pagar los resúmenes, y está yo dando convalido el hecho de esa manera. exactamente, exactamente. Sería la forma de perfeccionar el contrato con tus consumos, o sea, con tu El consentimiento a consumo. través de los consumos. Sí. Exactamente. No, yo también he recibido tarjetas. Incluso me ha llamado el banco que tengo una tarjeta para retirar y nunca la fui a retirar. Sí, tal cual, sí. El tema es que Bueno. muchas veces, a veces, eso está atado a la práctica bancaria, que a veces te abren una cuenta, te empiezan a cobrar comisiones, y ante eso hay gente que se encontró que tenía deudas que ni tenía conocimiento. Hay gente que va y las paga, hay gente que va y protesta, se las cancelan y listo. Pero bueno, en el cúmulo de negocios, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el banco gana por todos los que pagan. Los que van pagando, por los que pagan las comisiones excesivas, por los que pagan los cargos que no están contratados. En el cúmulo, en la masividad del sistema, el banco gana. Son los menos los que se dan cuenta que le cobran un cargo más, o por ejemplo, que le mandan una tarjeta y uno no celebró el contrato y te están cobrando comisiones en el banco. Sí, o inclusive la gente que nos pregunta, bueno, ¿a qué se imputa este gasto? A mí me pasó, antes de ayer fui al banco y le dije, bueno, ¿a qué se imputa este gasto? No, la verdad que no sabría decirte. Pero No si no me sabría lo sabes decirte. decir vos, que sos el banco, Entonces yo menos. sacámelo. Claro. No, bueno, pero Pero- también el banco juega con el cansancio del consumidor, porque ante esa respuesta hay dos caminos. Vas a tu casa, haces la denuncia al defensa del consumidor, y empezás todo un camino que por ahí te va a llevar un tiempo hasta que te sacan o te devuelven la plata, o decís, bueno, ya está, son 20 pesos, 100 pesos, son 200 pesos los pagos, son 200 pesos tuyos, de ella, de él, y de 1000 Claro, de personas, y todo de va 10.000, y de 20.000, y ahí está el negocio. Bueno, por eso también están las acciones colectivas. Hay muchas acciones colectivas que han surgido a partir de eso, de cargos Una que ha cobrado consulta. un banco, una tarjeta. Sí, Las tarjetas que en realidad no son directamente bancarias, pero sí tienen un respaldo bancario después. sí. Hay muchas tarjetas que están en el Sí. mercado que en realidad no te las da el banco, pero cuando te pones a investigar, tienen un respaldo bancario. Sí. ¿Cómo sería el tema del contrato en esa historia? ¿Cómo sería el tema? ¿En qué sentido? ¿Cómo funcionaría? O sea, yo tendría un contrato con la tarjeta a su vez con el banco. Claro. Vos, por ejemplo, no sé, a ver, ¿qué tarjeta puede ser? Fabacar, por ejemplo. No sé Fabacar, si tiene, no no tiene sé, respaldo tarjeta bancario, naranja, Fabacar. creo. Creo Naranja, que por tiene. ejemplo. Naranja tiene respaldo bancario. Vos celebrás con tarjeta naranja el contrato de tarjeta de crédito, pero la Sí. operatoria la tenés en el banco, por ejemplo. Vos vas y pagás una cuenta del banco, X. Bueno, ahí hay una conexidad. Ok, Vos pero contratás se con tarjeta sumaría, en vez de naranja. ser 3 contratos, se sumaría un contrato más. Un cuarto contrato que No, tendría conectividad serían también. 3, porque en ese caso por ahí no tenés Avisa atrás. Tenés tarjeta naranja y el banco. Sería Ah, triangular. bien. No, Ok, no habría una administradora más grande atrás del sistema. ¿Entendés? ok. Sí, gracias. Era. Bueno, sujetos del contrato, yo siempre les doy los contratos así, qué sé yo, les marco los caracteres, los sujetos, como para tener un marco general. Sujetos ya lo estuvimos mencionando, que es el emisor, puede ser una entidad financiera, bancaria, otro sujeto es el titular de la tarjeta de crédito, otro es el usuario, titular adicional, y el otro obviamente es el proveedor o comercio adherido. Van a ver que también si leen por ahí textos de doctrina o jurisprudencia, van a ver que también se menciona a un contrato de franquicia. El contrato de franquicia de la tarjeta de crédito sería el que celebra, no se compliquen, pero es la franquicia o el nombre que presta por ahí Visa, Mastercard, para que el banco emita la tarjeta. Nada más que eso, pero no se compliquen. Yo digo por si lo leen o lo ven por ahí, se basan en eso y aplican un poco lo que vimos en contrato de franquicia. En cuanto a las principales obligaciones y responsabilidades, podemos hablar en el caso del titular o usuario, un deber de cooperación, un deber de retirar el resumen en el caso de que no lo reciban su domicilio, o que hoy por hoy lo mandan electrónicamente, pero más que un deber sería
la facultad que tiene también el titular usuario de, ante la no recepción del resumen, reclamárselo al emisor del resumen, sea el banco, sea la entidad que emitió la tarjeta, porque si nosotros no vemos el resumen, después perdemos la facultad de impugnarlo, obviamente, o de controlarlo. Va a tener un deber o una obligación de notificar los cambios de domicilio frente al banco, frente a quien haya contratado la tarjeta, y por supuesto una obligación de pago. Ante la falta de pago, tenemos, ahora más adelante les voy a mencionar cómo es el tema del juicio ejecutivo, la preparación de vía, qué requisitos hay, es bastante sencillo, pero bueno, ante la falta de pago, obviamente, primero se empiezan a cobrar intereses, y una vez que se ve que no va a pagar, pasamos a la vía ejecutiva, que es para el cobro directo de la deuda. Incluso puede ser que vaya por la vía de cobro de pesos, cuando no reunimos los requisitos que nos da la ley para el cobro ejecutivo. Del lado del comerciante adherente, vamos a tener va a tener la obligación de guardar los recaudos contractuales exigidos por el emisor. Esto tiene que ver con el chequeo de la tarjeta, examinar los datos, pedir documento, controlar que la foto coincida con la persona que va a comprar el comercio. También la obligación de presentar los comprobantes en tiempo y forma para que les sean pagados, los cupones, los comprobantes. Y frente al titular, obviamente va a tener la obligación de aceptar el pago siempre y cuando esa tarjeta no esté bloqueada, no esté denunciada como robada, etc. Y obviamente si está adherido al sistema de la tarjeta, por supuesto. Del lado de la empresa emisora de la tarjeta, deber de emitir y remitir los resúmenes en término, pagar las comisiones por las ventas o dar el alta de usuarios del sistema en término, avisar las promociones a los proveedores o comerciantes, obviamente no solamente publicitarlas en internet, sino justamente avisarle a los proveedores cuando hay una promoción con determinadas cuotas, beneficios, etc. Y una obligación, por supuesto, de respeto a las cláusulas contractuales y no imponer cláusulas abusivas en el marco del contrato. Ahora más adelante vamos a ver un poco el tema de cláusulas abusivas. Yo voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, es extensísimo el tema de tarjeta de crédito. En cuanto a los requisitos del contrato, no los voy a castigar con eso, van al artículo 6 de la ley de tarjeta de crédito, y ahí van a ver todos los requisitos que tiene que tener este contrato de tarjeta de crédito para que sea válido y no sea declarado nulo. De no cumplirse, obviamente, los requisitos, vamos por la nulidad total del contrato o de algunas cláusulas, en el caso que sean cláusulas abusivas y no afecten el desempeño total del contrato. Hay un deber que es fundamental, y es el deber de información, que va a estar en cabeza del emisor de la tarjeta, del banco, incluso del comerciante. Y este deber de información tiene que ver no solo con el aviso de los cambios que puede llegar a haber en las condiciones contractuales, por ejemplo, el aumento de una comisión, el aumento de un determinado cargo que pueda haber, sino también, del otro lado, también hay una obligación en el artículo 51 de la ley que les va a marcar que va a tener que tener una línea telefónica para que los usuarios, los comercios, los proveedores puedan comunicarse las 24 horas del día y obtener la información que deseen o realicen las consultas que deseen. El deber de información en este lado, como ven, tiene las dos caras. También va a tener que ver este deber de información con los resúmenes de cuenta. Ahí van a ver los artículos 22 y 23 de la ley de tarjeta de crédito, en cuanto a qué contenido tiene que tener este resumen de cuenta. No solo el detalle de las compras, no solo el detalle de la fecha, de los montos, de las cuotas, sino también todo lo que tiene que ver con las comisiones, cargos de renovación, costo financiero total. La información tiene que ser completa. Va a haber 30 días para cuestionar justamente esta liquidación. Y el emisor tiene que acusar, digamos, un recibo de esta impugnación que realizamos dentro de los 7 días y expedirse en 15 días después de que acusó recibo justamente de la impugnación o del reclamo frente a la liquidación. Por otro lado, también se estipula que el pago mínimo, cuando uno puede pagar el total de la tarjeta o puede realizar un pago mínimo que lo estipula la entidad emisora bancaria de acuerdo a al monto total consumido
y a los pagos que venimos realizando periódicamente. Bueno, el pago mínimo durante el plazo de impugnación no va a implicar la aceptación del resumen en su totalidad. Eso también ténganlo en cuenta. En cuanto al cobro del crédito y la tarjeta de crédito como título ejecutivo o como permisión, digamos, decirlo de alguna forma, a entrar en un juicio ejecutivo para cobrar, en principio la tarjeta de crédito no es un título ejecutivo. Bien, no está dentro de los títulos ejecutivos que enumera nuestro código de procedimiento, pero, o sea, tampoco va a ser lícita la cláusula contractual que lo establezca como título ejecutivo, también ténganlo en cuenta, pero sí lo que podemos hacer, y que está expresamente estipulado en la ley de tarjeta de crédito, es preparar la vía ejecutiva para iniciar ese juicio ejecutivo. Artículos 38 y 39 de la ley de tarjeta de crédito. ¿Y en qué consiste esa preparación de la vía ejecutiva? Bueno, el que ejecuta tiene que llevar el contrato de tarjeta de crédito, tiene que llevar resúmenes de la tarjeta de crédito donde surge la deuda, y tiene que llevar dos declaraciones juradas. Una donde se va a decir que no hay una denuncia por extravío o una denuncia por robo de la tarjeta de crédito por parte del titular de la tarjeta, y otra declaración jurada que va a decir que no hay cuestionamientos por parte del titular de la tarjeta, ambas suscriptas, si no recuerdo mal, por el gerente y contador de la entidad. Llevan esos documentos, el juzgado lo que hace es citar al ejecutado para que reconozca la firma del contrato. Si reconoce si comparece y la reconoce, o si no comparece y está debidamente notificado, se tiene por preparada la vía ejecutiva y se libra el mandamiento de intimación de pago. En el caso de que no reúna toda esta documentación el banco y quiera cobrar la deuda, bueno, la vía que le queda es el cobro de pesos, o cobro sumario de pesos. En ese caso va a un proceso más largo, donde va a tener que generar la prueba de la deuda, donde generalmente va a haber tal vez una pericia contable en algunos casos, y ahí va a poder cobrar el crédito adeudado. Bien. En cuanto, para terminar un poco con la fase procesal, la prescripción de las acciones de cobro, artículo 47 de la ley de tarjeta de crédito, van a ver que es 1 año la prescripción para el caso de la acción ejecutiva y de 3 años en el caso de acciones ordinarias. A veces también pasa que tengo la documentación, pero se me pasó el plazo de 1 año, y ¿qué hago? Inicio el cobro de pesos. Por supuesto que este plazo de prescripción va a empezar a correr desde que la deuda es exigible. ¿Bien? ¿Y desde cuándo la deuda es exigible? ¿Qué piensan? ¿Desde cuándo puede exigir la deuda la entidad? Eso estaba controvertido, ¿no? Había un caso que presentó, creo que Cataldo. Presentó Cataldo una presenta sentencia. casos. ¿Por qué es juez de cámara, Cataldo? Le gusta presentar casos. Una ¿Qué sentencia. les dijo Rodrigo? No me acuerdo, que estaba justamente en eso, porque la discusión era entre el momento en que, no, era por mora, era la mora, no sé si te acordás de eso. Eso es el Exactamente. A término ver, para pagar, ¿no es? cuando se vence el término para pagar, ese es un criterio, y el otro criterio es de que se me venció el plazo para impugnar. El resumen, sería desde que quedó el crédito firme, por decirlo de alguna forma. A veces es diferente. Generalmente es la fecha de mora. ¿Bien? O sea, la fecha que venció el resumen es la que generalmente reclaman las entidades. Pero sepan que hay otra vertiente que dice, no, desde que quedó el crédito cristalizado, por decirlo de alguna forma, de que perdió la facultad de impugnar el resumen. Entonces ahí empieza a correr el plazo de prescripción. Son días, pero bueno, a veces hacen a que la acción esté prescripta. Bien por el doctor Cataldo, entonces, muy bien. Bueno, a ver, en cuanto a las cláusulas abusivas, como para ver un poco el tema de cláusulas abusivas. ¿Qué les parece a ustedes que es una cláusula abusiva? ¿Les dio Rodrigo algo? ¿Lo hablaron con Rodrigo? No, pero por ahí el consumidor se puede relacionar algo. Las que son, por ejemplo, limitativas de la responsabilidad. Exactamente, las muy bien. que hacen una renuncia de derechos. Exactamente. Las que implican intereses abusivos o fuera de lo que es el mercado, también podrían ser abusivas. Sin perjuicio de que la ley de tarjeta de crédito les va a hablar de cláusulas abusivas y le va a enumerar cláusulas abusivas, van a poder recurrir también a la ley de defensa del consumidor en cuanto a lo que
a la regulación de lo que es abuso del derecho, cláusulas abusivas en el marco de consumo, y también a las reglamentaciones justamente del BCRA, del Banco Central, que también en algunas comunicaciones va a reglamentar el tema de las cláusulas abusivas. Puntualmente, la ley de tarjeta de crédito, el artículo 14, justamente es el que les habla de este tipo de cláusulas y les va a enumerar qué cláusulas son abusivas. Las leen de la ley y no van a tener ningún problema, pero bueno, un poco lo que decías vos, la renuncia a derechos que me da la ley, la limitación de responsabilidad, costos excesivos, etc. Está relacionado este tema con el tema de intereses, que yo recién se los mencioné, y van a ver que la ley también en sus artículos 16, 17, 18 y 19 se ocupa del tema de intereses, y esto fue objeto de una discusión y de fuertes críticas en cuanto a la política legislativa, porque se fijan determinados porcentajes o topes de interés para este tipo de contratos. Por ejemplo, el artículo 16 les va a hablar de intereses compensatorios y financieros y les va a decir que no van a poder superarse un 25%, por ejemplo, de tope de interés en cuanto a la tasa que aplique el emisor. Va a haber determinadas sanciones estipuladas por la ley. El artículo 18 les va a hablar de intereses punitorios. La crítica está dada un poco por un marco un poco excesivo y que tal vez con el transcurso del tiempo y con la evolución de los mercados ha quedado un poco fuera de foco. Entonces se critica y se criticó mucho esta política legislativa, pero sepan que al momento de dictar sentencia el tope está vigente y nosotros nos tenemos que guiar por la ley de tarjeta de crédito en cuanto a estos topes estipulados, porque la ley no está derogada, salvo que veamos que cambiaron las reglas del mercado y las tarjetas aplican otro tipo de intereses, y bueno, entonces ahí podemos llegar a aplicar otra cosa, pero básicamente se están aplicando los topes de la tarjeta, de estos artículos de la ley de tarjeta de crédito. En cuanto a las causales de extinción del contrato, van a leer los artículos 10 y 11, que les va a enumerar puntualmente cuáles son las cláusulas, los leen del artículo. Bien, un poco analizadas estas cuestiones generales del contrato y algunas puntuales, vamos a ver un poco el tema de las responsabilidades y de las relaciones entre proveedor y emisor. Si bien el contrato entre el emisor de la tarjeta y el proveedor va a tener una fuerte autonomía privada, va a tener también limitaciones legales que le van a imponer un contenido mínimo en cuanto a este contrato, ¿no?, entre emisor y proveedor o comerciante. Y ahí van al artículo 38 de la ley de tarjeta de crédito. Les va a estipular el contenido mínimo que tiene ese contrato, en cuanto tiene que mencionar el plazo de vigencia, topes máximos para la operatoria, determinación de tipo y monto de comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Leen el artículo. Va a haber un deber de información también en cabeza del emisor, no solamente vamos a ver que ese deber de información va a estar en cabeza del emisor con el consumidor o del comerciante con el consumidor, sino que también va a tener que haber un deber de información del emisor con el comerciante o proveedor, y ahí van a tener el artículo 32 de la ley de tarjeta de crédito, y le va a enumerar el contenido de ese deber de información, haciendo un poco de foco en justamente, ahí lo pueden relacionar un poco con el contrato de franquicia o de concesión en cuanto a la provisión de materiales, estipular, proveer las propagandas necesarias para la difusión o publicidad de los productos o servicios, qué política tiene también en cuanto a las cancelaciones de tarjetas, qué política hay en cuanto a las sustracciones de tarjetas, a las pérdidas involuntarias, etc. Porque también ese deber de información va a ser un poco al deber de información que le va a brindar el comerciante al usuario o consumidor en muchos casos cuando va a realizar la compra o cuando tiene alguna duda en cuanto a la financiación, a las cuotas o al interés que se pueda llegar a aplicar. Entre las obligaciones que puede llegar a tener el proveedor en esta relación con el emisor, pueden sobresalir dos, están pautadas o expresamente contenidas en el artículo 37 de la ley de tarjeta de crédito y tienen que ver con la aceptación de las tarjetas de crédito que cumplan con las condiciones de la ley, verificar la identidad, etc.
Bueno, entramos ahora en el tema responsabilidad puntual. Vamos a enfocarnos en dos situaciones de la mecánica de este sistema, que van a tener que ver con la no aceptación de la tarjeta de crédito por los establecimientos adheridos al sistema, qué responsabilidad genera, y por otro lado, qué pasa cuando nos cancelan la tarjeta de crédito por parte de la entidad emisora y a mí en forma unilateral, y esto me va a generar a mí un daño o perjuicio en la operación que yo iba a realizar, o en el viaje que iba a hacer, o en el servicio que iba a consumir. Vamos a ver que hay un foco común en ambas situaciones para que se genere esta responsabilidad, y es que exista daños al titular de la tarjeta de crédito. Obviamente sin daños no hay responsabilidad. Y por otro lado, vamos a ver también que esa responsabilidad, ¿no?, que se genera, no solo a partir del daño, va a tener que ver con un vínculo de confianza que se genera, digamos, en esta relación. El contrato, a ver, es como que es tan amplio el tema que me voy. El sistema de tarjeta de crédito, para que como negocio jurídico completo y como finalidad económica que presenta, va a permitir que ante estos supuestos que les mencioné, como la cancelación de la tarjeta de forma unilateral, ¿cuál era? Bueno, el otro no lo tengo, pero en estos dos supuestos, el usuario pueda ir y pueda reclamar siempre y cuando no haya existido en cabeza del emisor de la tarjeta siempre que el emisor de la tarjeta haya actuado de forma unilateral e intempestiva frente al usuario. En el caso de que haya una cancelación de la tarjeta y el usuario consumidor haya sido debidamente notificado de que esa cancelación iba a existir, por supuesto que en ese caso no va a haber responsabilidad. Pero en el caso que haya, puntualmente en el caso de la cancelación, en el caso que haya una cancelación unilateral, y hay un ejemplo típico que es el ejemplo de una persona que se fue de viaje y cuando fue a pagar con la tarjeta de crédito un determinado bien o servicio, se encontró con que la tarjeta había sido cancelada. Entonces se vio privado de realizar una excursión o comer en un restaurante. Después se enteró de que en realidad había habido en el camino una pérdida, ¿no?, de la tarjeta, y que por eso, por seguridad, la entidad emisora se había enterado de esa sustracción y había cancelado la tarjeta. Pero ¿qué falló en esa cadena? La información, digamos, al titular de la tarjeta. Ante esa falta de información, se le generó un daño y por eso puede reclamar a no solo el emisor de la tarjeta, sino también a la entidad organizadora de la tarjeta, que puede ser Visa, por la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, en el caso puntual, que es el de la cancelación unilateral de la tarjeta de crédito, vemos que se genera responsabilidad cuando hay un daño en el consumidor y, por otro lado, una falta de información de esa cancelación. ¿Por qué? Porque la cancelación puede tener un motivo válido, como en el caso que les mencioné, que era la sustracción o la pérdida de la tarjeta en el camino entre que se le entregaba al consumidor una nueva tarjeta y la vieja que tenía el consumidor. Pero si no está ese deber de información, no está cumplido ese deber de información, no vamos a poder, no va a poder exigirse el cumplimiento de esa cancelación. Entonces el consumidor va a poder ir contra la tarjeta. Vemos entonces que en el caso de cancelaciones de tarjeta de crédito, tiene que existir un preaviso para que el usuario titular pueda o bien obtener otra tarjeta por parte de la entidad o estar avisado, anoticiado de que no va a poder realizar un determinado consumo o que va a tener que recurrir a
otra tarjeta de crédito. Estoy pensando si me olvido de algo más en cuanto a este tema de cancelación. No, creo que no. Bueno, me parece que con esto terminamos el tema de tarjeta de crédito. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Es muy amplio el tema. Con lo que vemos hoy van a estar más que bien para el examen. Si tienen alguna pregunta, alguna duda de otra clase. No, yo tengo una pregunta que no tiene que ver con la clase. Bien, Yo, bien. yo voy a dar el examen por Zoom. Sí. ¿Cómo me entero yo? ¿Cómo sé por qué vínculo? ¿Cómo hago para conectarme, la hora, etcétera, etcétera? No, yo en el caso de Zoom no me dijo nada Rodrigo, no me dijo ni Sandra, pero estimo que vamos a poner el hipervínculo ahí en el chat de Telegram, y ahí le vamos a noticiar en cuanto a la hora y todo el examen. No, quédese tranquilo. El vínculo lo vamos a hacer a través del chat de Telegram, calculo. Es lo más seguro y lo más público para todos. El de Telegram y por el de WhatsApp no. Yo en el grupo de WhatsApp no estoy, por ejemplo. No, Me porque el de dejaron WhatsApp afuera. somos solamente alumnos, nada. Ah, no, bueno, por eso, no digo, me dejan afuera. No, yo tengo en cuenta el de Telegram. Si los chicos pasan del Telegram al WhatsApp, Lo que pasa es que el de Telegram no sé si me está funcionando bien. Yo estoy en el Telegram, pero no sé si no se cargó bien en el celular, no sé, porque los adjuntos no los puedo ver por Telegram. No puedo ver bien. nada de lo ¿Y que Facebook? mandaron. ¿Cómo? ¿Facebook? Sí, ¿qué pasa con Facebook? Tengo Facebook. No, porque en Facebook está también la cátedra, publica los horarios y los vínculos para conectarse, en el caso de Zoom. Ah, no, También por no ahí sabía que estaba en Facebook. Bueno, pero el aula virtual, para eso estaría el aula virtual. Sí, también seguramente también se va a publicar el aula virtual. Sería Sí. interesante que lo pongan ahí porque es más normal, ¿no? Bueno, le voy a decir a O sea, Rodrigo. la redundancia no molesta. O No, en sea, este caso no, al contrario. si va por varios lugares, lo que yo va a ser por la tarde, La verdad que no me dijeron el horario. porque yo a la mañana tengo que salir de testigo en un juicio. Uy, ¿en qué jugado? A ver si lo tengo yo. Es un juicio laboral. Ah, no, por suerte no. Entonces no. Laboral no. No sé a la hora, no sé. Me llegó Por ahí, si no le pedimos a un juez laboral que le preste la computadora y puede retirar ahí. No, y no le digo que me olvidé y listo. No, Eximido, aparte, es una carga. Usted está como testigo. ya Está eximido de sé, ya retiro. lo sé, ya lo Claro. sé. Ya lo sé que es una carga, pero es realmente una carga, es un Es embole. una carga pesada, sí, me imagino. Ir ahí para. No. Pero bueno, esto es una cuestión, es un juicio, no sé, debe tener 2 años, no sé, qué sé yo, me llegó esto, yo. Bueno, entonces, y eso es por la mañana. Y es por la mañana. Bueno, Es por la mañana. sí, no hay problema. En eso somos bastante flexibles y ahora yo igualmente le voy a mandar un mensaje a Rodrigo y a Sandra como para que lo tengan en cuenta y Todo esto lo seguramente nos hablé, contesten. esto lo hablé con la doctora, a ver, pará, ya te digo, porque no tengo. ¿Navarro? ¿No? ¿Con Navarro? Lo hablé con ella y ella tomó mi nombre, pero no, Perfecto, ya está entonces. no le pregunté estos detalles de cómo me informaban, no sé. Eso, yo para enterarme a qué hora tengo que estar. Bien. Bueno, igualmente, yo ahora le voy a mandar un mensaje a Sandra y a Rodrigo, y ustedes van a tener clase con ellos igual lunes y martes. ¿No? No tenemos más. Se terminó ¿Ya se acá. baja? No se puede. No, Se terminó acá. Esta es la última. Así que... Esta comisión no puede seguir así. No,
bueno, yo ahora les digo a ellos y lo publicamos en Telegram, se va a publicar Sí. solamente en Facebook y los chicos lo pasan a WhatsApp. El chat, el enlace, sí, no hay les problema. encargo a los chicos que le pasen el enlace a WhatsApp. No, seguramente que si es un mensaje yo lo voy a recibir por Telegram, pero ante la incertidumbre, ante la duda, Perfecto, Y bueno. lo del horario del parcial presencial, sí, no sé si ya lo tienen o cuándo lo van a tener, pero así ya sabemos con anticipación también. No lo tengo todavía, yo no lo publicaron en el grupo general. Todavía Bueno. no está. Listo. ¿Eh? Ni bien lo tengamos, lo mandamos. Sí, obvio. Bueno, entonces les deseo muchos éxitos. Muchas gracias. ¿Eh? Gracias. Cualquier duda, cualquier duda escriban en el grupo, ¿sí? Buenísimo. Gracias. Y si es algún Gracias. tema mío, me escriben por privado, por Telegram, por donde quieran. Bueno, gracias. ¿Sí? Gracias. Sí, chao, Bueno, chao. éxitos. Gracias. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Profe. Chao.